Bien, este es un ejercicio en el que nos da los siguientes datos. Nos dicen que es un triángulo rectángulo de hipotenusa 50 y altura de la hipotenusa 20. Bien, como vemos, si analizamos el caso, es un triángulo rectángulo el que nos dicen la medida de la hipotenusa, que es 50, y nos dicen que la altura de la hipotenusa, HH es 20, es decir, esta altura. La altura se mide, como sabemos, en perpendicular a su lado, es decir, esto que es la altura de la hipotenusa tiene que ser perpendicular a la propia hipotenusa, que es este segmento que hay aquí abajo y que ahí que se vea. Esta es la altura de la hipotenusa, decía, y tiene que ser perpendicular a la propia hipotenusa, que es este segmento base de aquí abajo. Bien, entonces conocemos el lado y su ángulo. ¿Por qué conocemos su ángulo? Porque nos han dicho que es un triángulo rectángulo. Entonces sabemos que si esta es la hipotenusa, esto es un cateto, esto es el otro, sabemos que este ángulo que hay aquí tiene que ser de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. O sea, este ángulo de aquí, este ángulo forma 90 grados. Pues bien, esto se puede resolver siempre que tengamos un lado y su ángulo opuesto, se puede resolver por arco capaz. Es como, por ejemplo, si nos hubiesen dicho, dado el lado A 50 milímetros y el ángulo de A 60 grados. Es un triángulo en el que nos dicen el lado, esta medida, 50, y nos dicen también el valor de su ángulo. Siempre que tengamos lado y su ángulo, lado A 50, ángulo A 60, es decir, vemos que tenemos dos datos tanto del ángulo como del lado A. En esos casos siempre se va a poder resolver, bueno, depende de la complejidad del triángulo, pero se va a poder resolver por arco capaz. Entonces aquí, como vemos, es otro ejemplo igual en el que tenemos un lado, que es este, y también tenemos su ángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo, por lo tanto sabemos que esto mide 90 grados. Por lo tanto se puede resolver por arco capaz. Tenemos un lado y el valor de su ángulo. Hecho ese razonamiento, pues lo que vamos a hacer va a ser construir un arco capaz de 90, que además es el más fácil de construir. Cogemos esto, ponemos aquí la medida de la hipotenusa 50. Hipotenusa 50. Construimos un arco capaz. Un arco capaz de 90 grados, pinchando en el punto medio de la hipotenusa. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues sabemos, cojo el croquis este anterior, sabemos esta altura. Sabemos que es H altura de la hipotenusa 20. El problema es que no sabemos dónde colocarla, es decir, ahora mismo, ¿dónde la colocamos en este arco capaz? Pues la solución está en colocarla fuera del triángulo, la altura de 20, mediante una traslación del segmento, una traslación, es decir, desplazarlo hacia acá hasta colocarlo en su posición definitiva. Entonces lo vamos a hacer aquí. Prolongo un poco la hipotenusa para poder hacer esa operación. Trazo ahora una perpendicular aquí fuera del triángulo para que no moleste. Una perpendicular que va a medir 20, lo medimos con la regla, que mida 20. Ahí está. Y ahora lo que hago es un desplazamiento de ese segmento de 20. Un desplazamiento y, como vemos, corta el arco capaz en dos puntos. Lo corta ahí y ahí, que son dos soluciones posibles. Ahora ya, si unimos, por ejemplo, A' con este vértice y con el otro, obtenemos aquí una posible solución. Aquí va a ser un arco, un ángulo de 90, ya que está contenido en un arco capaz de 90. Repaso la base también, porque esto también forma parte del triángulo, que sería ese. Y tenemos también otra solución, que la voy a dibujar de otro color. Sería unir este vértice con este. Lo hago en discontinua para diferenciarlo del otro. Y repaso la base, porque la base es coincidente.
Bien, si este lo he nombrado como A', este será B' y este C'. Y este otro triángulo será A', este será B y a la vez B', y este será C' y a la vez C. Es decir, estos dos vértices de abajo son coincidentes en los dos triángulos y el único que cambia es el de arriba, el vértice de arriba. Se trata de una traslación de este segmento de 20. Lo movemos en esta dirección, el segmento de 20, hasta que corta en dos puntos al arco capaz, lo que nos determina las dos soluciones posibles. Pues esa es la solución mediante una traslación y un arco capaz de este triángulo rectángulo de hipotenusa 50 y altura de la hipotenusa 20.